Bueno, buenos días, Eduardo y Emanuel. Jessy, me avisa si se conecta alguien más, es que no puedo ver la pantalla. Sí, señora, con Gracias. mucho gusto. Ok, gracias. Y si hay dudas también. Eh, Emanuel y Eduardo, no sé si quieren presentarse, conocer de ustedes sus expectativas por este curso, cómo lo sienten, cómo van. Buenos días a todos. Mi nombre es Emanuel Barrantes. Soy de Guanacaste, de Santa Cruz. Mis expectativas para este curso es aprovechar al máximo y adquirir todo el conocimiento posible que ustedes nos van a brindar a nosotros y espero poder ponerlo en práctica a futuro, ¿verdad? Dios primero. Muchas gracias, Emanuel. Eduardo. Gracias, buenos días. Miren, que soy yo, José Eduardo. Usted Sí, sí, perdón. bueno, buenos días. Mi nombre es José Eduardo Velázquez Acevedo. Soy de San José, del Centro Universitario de San José. Vivo en Sabanilla. Y al igual que Manuel, y me imagino que todos los compañeros del grupo, estoy con altas expectativas para poder aprender y poder desarrollar la parte teórica de este trabajo de investigación, que quede bien desarrollado, digamos, bien propuesto para luego seguir con la siguiente etapa. Bien, muchas gracias. Bueno, en este curso vamos a ser dos profesoras, los que vamos a estar acompañándonos. Jessica Hernández, es una gran eh, profesional en el área de, bueno, a ella les va a contar, pero ha sido una muy buena adquisición, yo estoy muy contenta y entonces voy a dejar que Jessica se presente en ustedes primero. Hola, hola a todos. Qué bueno que esté por acá. Jessica Hernández, ingeniero industrial. Actualmente trabajo en industria de alimentos y bebidas. He trabajado también en exportación de fruta fresca al mercado europeo y todo lo demás. Me encantan estas etapas de proyectos y demás porque es cuando ya uno de verdad agarra todo lo aprendido en la carrera y lo incorporamos a un proyecto, ¿verdad? Con la forma que tiene que tener en la parte académica y demás, y nos retamos a traer todas esas herramientas y todo lo aprendido. Entonces, chicos, lo que necesiten, siéntense en la libertad siempre preguntar, aprovechen mucho que nosotros estamos acá dándoles todo ese apoyo y demás para que sea lo más exitoso. Entonces, bienvenidos. Gracias, Jessica. Sí, ella se conoce del campo, está en el campo, y que va a ser de mucha ayuda para que ustedes conformen ese proceso de transformación. Bueno, mi nombre es Rosita Urate, yo tengo a cargo la cátedra de investigación y gestión empresarial en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. No solamente la carrera de ingeniería agroindustrial, doy servicios, sino otras carreras. Y la idea de este curso es que poderles brindar a ustedes unos conceptos generales de la metodología de investigación para que pongan en práctica esos conocimientos y formulen su anteproyecto, el anteproyecto de investigación. Bueno, el propósito, como dice, de esta asignatura es lo que les acabo de decir. Llegar a diseñar y promover ustedes que presenten una solución a un problema del sector agroindustrial por medio de qué, del planteamiento y aplicación de todos esos conocimientos de investigación científica que vamos a aprender en la lectura de los textos que tienen a disposición ustedes, como del acompañamiento de nosotros en la generación de ese anteproyecto. Es muy importante, muchachos, que ustedes ya pregunten al programa cuáles son las líneas de investigación. Yo sé que casi todos tienen definidos el tema, pero vamos a repasar que nuestro tema esté de acuerdo con las líneas de investigación del programa. Entonces, bueno, obviamente está relacionado con la mejora de procesos productivos, con el desarrollo de productos agroindustriales innovadoras, con valor agregado,
con el aprovechamiento de subproductos en la agroindustria. Hay muchos subproductos que salen de los desechos, por así decirlo, entonces hay que ponerle atención a esto. Y también con lo que se refiere al aseguramiento de la calidad de la materia prima, los procesos de transformación y productos finales agroalimenticios. Entonces, tienen que concretar que el tema que ustedes están pensando esté de acuerdo con esto. Bueno, esto es parte de los objetivos del curso. Es muy importante que ustedes aprendan a definir el paradigma del cual o a partir del cual ustedes van a realizar una investigación. ¿Por qué es importante? Porque es donde cada investigador pone sus pies y de ahí va a mirar desde dónde va a formular ese anteproyecto o esa investigación. Por ejemplo, si va a ser cuantitativa, va a estar más asociada a un paradigma positivista. Si es una investigación muy aplicada, donde va a ser participativa, va a estar asociada a un paradigma sociocrítico, y también si vamos a hacer una investigación mixta, va a estar asociada a un paradigma sociocrítico. También podemos plantearnos de un paradigma productivista o ambientalista, que son los dos extremos, ¿verdad? Si me interesa generar un proceso agroalimentario desde una posición de un desarrollo sostenible, en donde todos los procesos van a estar respetando esta consigna, o si nada más me interesa la productividad por sí, entonces vamos a sentarnos en un paradigma diferente. Se supone que ustedes van a responder y van a actualizarse en los retos que se les presentan a ustedes en el sector agroindustrial de Costa Rica y desde ahí plantear ese tema de investigación. Vamos a conocer cómo es que se plantea un tema, un problema, aunque ya estuvieron en un taller conmigo, y los objetivos, cómo se plantea esa pregunta de investigación, cómo se formulan hipótesis, o cómo se debe plantear un marco teórico, también cómo vamos a plantear un marco metodológico, es el cómo vamos a realizar esa investigación, diseñar los procedimientos de la recolección de datos y análisis de la información, y plantear conclusiones y recomendaciones de ese documento, y así también aprender a presentar un informe de investigación o un trabajo final de graduación, tanto oral como escrito. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este curso. Ustedes van a tener una evaluación que se compone de estos ítems. Son varias tareas y varios foros o varias entregas. Perdón, un foro que es el que ustedes empiezan la semana entrante, en la cual ustedes van a presentar el planteamiento de ese tema, problemas y objetivos para afinarlos. La idea del foro es que tanto sus compañeros como nosotros dos podamos realimentar e ir afinando ese tema, esa pregunta de investigación y esos objetivos. En esto, la ayuda de Jessica va a ser sustancial para ver ese proceso de transformación que ustedes pretenden realizar. Va a haber la entrega de una ficha de investigación que va a ser después de este foro. Y luego ahí sí vamos a revisar nosotras con esa ficha y también se la vamos a hacer llegar a la encargada del programa y al comité para que ellos aprueben en un previo, por lo menos para este curso, lo que ustedes están presentando. El que ganen o no ganen este curso, el que ganen este curso no quiere decir que el tema final está aprobado. Al final de este curso, ustedes tendrán que presentar ese anteproyecto a las autoridades del programa y ellos le van a definir si tienen la aprobación para continuar con la investigación en el segundo semestre o en el siguiente semestre.
Ustedes van a tener la oportunidad de entregar varios avances, los cuales vamos a revisar conjuntamente y le vamos a hacer llegar nuestras sugerencias de cambio, de redacción. De mi parte, yo voy a poner una serie de comentarios del lado derecho. Les voy a poner con amarillo las cosas que tienen que corregir y en celeste aquellas que me tomen la libertad de ayudarles en la redacción para que ustedes vean cómo se escriben las cosas. La idea es acompañarlos, no se preocupen, no todo va a estar bien al principio, pero sí esperemos que esté bien al final. Al final, en la presentación final oral, se supone que ustedes ya tendrán un léxico como investigadores para poder presentar su proyecto. Entonces, esperamos eso y estas son las diferentes actividades de evaluación que van a tener. ¿Tienen preguntas sobre esto? De mi parte, todo claro. Ok. Bueno. Vamos a tener 3 tutorías sincrónicas. Una es hoy, otra es el 1 de octubre y otra el 19 de noviembre. Esto no quiere decir que si ustedes necesitan un apoyo individual con tiempo, nos piden la fecha, ya sea para Jessica o para mí, y con gusto vamos a atenderlos individualmente para apoyarlos en la redacción o en alguna duda que ustedes tengan. Además está el chat, que por cierto muchos compañeros de ustedes no me han mandado el teléfono para poder incluirlos, lo cual me preocupa. Pero bueno, vamos a trabajar con los que estén. Ok, esta va a ser la presentación del documento final que ustedes van a hacer. Se compone de unas páginas preliminares que inician con una numeración romana y minúscula, ¿verdad? Como se ve en la pantalla. Luego sigue una portada que no se va a enumerar, pero sí cuenta como número 1 arábico. Y luego sigue la página de aprobación de firmas, sesión de derechos, agradecimientos, dedicatoria, tabla de contenido general, tabla de figuras, tabla de cuadros, la lista de abreviaturas y el resumen. Más adelante el resumen lo vamos a dejar de último, pero sin embargo, una vez que ustedes concreten el tema, problema y objetivos generales, ya podrían ir formulando un resumen. Un resumen es de una página, va a decir qué es lo que ustedes van a hacer, cómo lo pretenden hacer, ahí es donde vamos a hablar de un poco de la metodología y luego qué esperan, qué resultados esperan, que es un anteproyecto. Una vez que ustedes realicen la investigación, lo van a cambiar, es qué hicieron, cómo lo hicieron y qué hallazgos tuvieron. Eso es una página y tiene que ser muy concreto. En el anteproyecto vamos a tener 3 capítulos. El primer capítulo va a ser de introducción, el segundo de marco teórico y el tercero de marco metodológico. Las referencias, los anexos y los apéndices. Esas referencias y todo el trabajo durante los 3 capítulos vamos a usar las normas de estilo y redacción APO. Vamos a tener una clase exclusivamente para conocer cómo se escribe por APO y cómo se hace la lista de referencias. A esa clase sí necesito que traten de asistir todos porque es muy importante. Bueno, el primer capítulo, profesora, ¿sí? ¿Qué ponemos en el primer capítulo? Bueno, el primer capítulo es de introducción, así se llama. Este primer título va centrado en mayúscula, las letras iniciales, con negrita y, como dije, las primeras palabras, así como está, solo que centrado. Debajo de ese título, casi siempre debajo de esos títulos se ve muy elegantes. Ustedes dedican un párrafo a introducir el capítulo. Entonces ustedes pueden decir, en este primer capítulo se pretende abarcar los siguientes temas. Y van a decir justificación, antecedentes, planteamiento del problema, objetivos y ya. Entonces lo introducen. Y luego inician con la parte correspondiente del capítulo, ¿verdad?
¿Qué es la justificación, los antecedentes y el planteamiento del problema? Aquí a veces se nos hace un enredo porque la justificación y el planteamiento del problema a veces se ven como lo mismo, pero tienen una diferencia. La justificación es desde la parte metodológica, teórica y práctica. ¿Por qué justifica? Vamos a ver, porque desde la teoría del tema que vamos a plantear, se justifica que yo realice esa investigación. ¿Qué aportes le va a generar su investigación a la parte teórica existente en la comunidad científica en la que ustedes participan? Luego, ¿qué parte práctica en lo que ustedes hacen, en su quehacer, en su disciplina, van a aportar con esta investigación? Y en la parte metodológica, es como la parte macro. Sin embargo, el planteamiento del problema, vamos a irnos casi que a lo mismo, pero en lo micro. Es qué beneficios va a traer usted a la zona donde va a realizar el trabajo, al país donde va a hacer el trabajo, a la empresa donde va a hacer el trabajo o a la comunidad donde va a hacer el trabajo. Entonces, justificación es macro, lo teórico, lo práctico, lo metodológico del área de estudio y de la disciplina. Y el planteamiento del problema es al país, a la comunidad, a la empresa, donde ustedes van a realizar esto. Entonces, planteo esto para que no se enreden mucho con la justificación y el planteamiento del problema. Es el contexto, en la justificación es el contexto general, amplio, mientras que el planteamiento del problema es en lo micro, ¿verdad? Es específicamente en lo que yo voy a hacer el trabajo en mi lugar. Bueno, como decimos, en este apartado se introduce el tema, ¿verdad?, de lo general a lo específico. Y en el medio quedan los antecedentes. Pero la justificación es prácticamente lo que acabo de decir. Bueno, ahí les dejo todo eso, pero es lo que acabo de decir. En esta parte se dice por qué y para qué es este estudio, se debe presentar las razones que se considera novedoso, pero siempre referenciando. Vean, en estos 3 primeros capítulos, ustedes no opinan, ustedes no escriben con nosotros, yo. Ustedes exponen las ideas que fueron encontrando en su revisión de literatura o lo que les comentó el gerente de la fábrica donde van a hacer el trabajo. Ustedes exponen, ustedes no opinan, no analizan, nada más exponen, presentan de una forma casi que revisión de literatura. Entonces es muy importante que ustedes hablen sobre esto. En los antecedentes vamos a presentar al menos unos 10 artículos de investigaciones, ojalá parecidas a la que yo estoy haciendo, o si no, lo que voy a hacer es parecidas en la metodología o en algo, en otro tema, pero que me sirven a mí. Y estos antecedentes, vuelvo a repetir, son experiencias de otros investigadores que generalmente lo presentan ¿dónde? En revistas, en artículos, en congresos o en simposios. Son como lo nuevito, lo que hay recién llegado. Entonces vamos a buscar experiencias internacionales del mundo entero, regionales y nacionales. Entonces ustedes dividen entre esos 10 a 15 artículos para poder decir, bueno, hay otras personas que han trabajado algo similar a nosotros y ustedes van a poner no todo el chorro de lo que viene en el artículo, sino qué les interesó de eso. Les interesó lo que hicieron, entonces lo ponen. Les interesó cómo lo hicieron, lo ponen. O si les interesó los hallazgos. Entonces, o los 3. Entonces mencionan nada más lo que les interesó de esto.
Luego, en el planteamiento del problema, ahí sí vamos a lo micro, ¿verdad? Entonces, en este apartado vamos a contestar algunas cosas como dónde sucede, dónde está ocurriendo ese problema que yo voy a tratar de solucionar, qué lo causa, por qué es causado, quiénes están involucrados, a quién voy yo a beneficiar con este trabajo, si es un método, o si es teórico lo que voy a aportar, o si es práctico, si pues voy a mejorar la práctica de la disciplina, si voy a mejorar un proceso a través de algo que voy a crear. Entonces, este es el planteamiento del problema. Luego vamos a pasar a los objetivos general y específicos. Acordémonos que ya lo vimos en el taller que nosotros tuvimos, que esta parte es muy importante porque tiene que pegar, tiene que correlacionar. Cuando al final uno ve la presentación final de una investigación, de un trabajo final de graduación, lo que uno ve es esto horizontal. Entonces uno esperaría que la pregunta del problema se conteste a través de su investigación, con sus, con sus resultados y sus conclusiones y recomendaciones. Uno esperaría que cada objetivo específico se realice y se concrete. Entonces, hasta que esto no esté bien, no podemos avanzar y por eso no vamos a avanzar hasta que tengamos la ficha realizada de ustedes y por eso vamos a dedicar todo un foro de esta semana para, para poder que eso vaya lo más concreto posible. No quiere decir que después, cuando lo revisen el comité del programa, les pidan cambiar alguna cosita o mejorar algo en la redacción. Eso es posible. Bueno, el tema, como vimos en el taller, tiene que ser pequeño, tiene que ser corto, ojalá 12 palabras sin contar artículos y preposiciones o 14. Ustedes ahorita van a estar escritos, tal vez tienen un poco grande el tema, pero lo vamos a hacer más chiquito en el proceso de este curso. También la pregunta, recordemos que en el taller vimos que esa pregunta empieza con cómo, qué, cuál, cuáles. Y a esa pregunta no se puede contestar con un sí o un no. Si ustedes al formular la pregunta de investigación tienen una respuesta sí o no, eso se convierte en una hipótesis y no en una pregunta de investigación. Entonces, traten de hacer esto también. Acuérdense que no vamos a usar dos infinitivos, dos verbos infinitivos en ningún objetivo, ni general ni específico, solo uno, ¿verdad? Y que no, tampoco vamos a usar lo que sí se acostumbra para otras carreras como educación, donde ponen el para qué, el cómo y el para qué. Nosotros no vamos a hacer eso, sino que vamos a generar un objetivo tan robusto que ahí mismo se entienda qué es lo que vamos a hacer. El objetivo general muy probablemente va a empezar con alguna de estos verbos: analizar, desarrollar, implementar, crear, evaluar. Y a partir de ahí vamos a tratar de trabajar con la tabla de Bloom. Ustedes estuvieron en el taller, Emanuel y Eduardo. Y José, perdón. Sí, profe, yo sí. José, ¿usted estuvo en el taller? Sí, señora. Ah, bueno, entonces no tengo que explicar mucho esto, o se acuerdan, o lo quieren que lo explique. Bueno, yo lo estaba revisando en la grabación que ustedes han colgado en el Teams. Ok, perfecto. Bueno, nada más acordémonos que vamos a escoger una de las columnas que están más hacia la derecha, un verbo para el objetivo general, y que cuando vamos a escoger los verbos de los objetivos específicos, nos vamos a mover de esa columna donde escogimos el objetivo general para la izquierda. Ojalá de izquierda a derecha. Que el conocimiento humano comienza por conocer, comprende, aplica, analiza, hace síntesis, evalúa y crea. Entonces, para que tengan ese cuidado. Pero bueno, ahí vamos a estar para revisar. Los objetivos son las etapas o los pasos que voy a dar para concretar el objetivo general. Y vamos a usar esos verbos infinitivos que no sean actividades. Medir es una actividad. Caracterizar es una actividad. Entonces yo no voy a decir medir,
ni caracterizar, puedo decir determinar las características de, o puedo decir establecer una caracterización, pero no para que caracterizar y medir sea un objetivo, sino que son parte del procedimiento que ustedes pueden hacer. Entonces, muy probablemente esos verbos vaya a ser conocer, identificar, determinar, proponer, o establecer o desarrollar, ¿verdad? Y acuérdense de este ejemplo que les di, que es en recursos naturales, pero vean que el tema, el problema y el objetivo general son lo mismo. Lo único que cambia es cómo inicia, lo que está en verde. El tema es análisis de la efectividad del hongo tal para eliminar las coliformes, para la eliminación, perdón. Y el problema va a ser es cuál es la efectividad. El objetivo general se me convierte en analizar la efectividad. Si yo pongo una palabra más, una palabra menos en ninguno de estos, ya se me convierte en otros. Entonces tienen que ser como muy claros en esto. Y vea que estos temas, este problema, este objetivo general, está robusto que me está diciendo qué es lo que va a hacer y a través de su misma redacción yo ya sé cómo lo está haciendo, porque dice que va a ser casi que los efectos, ¿verdad? De X sobre Y. Entonces ahí me está diciendo, es una investigación cuantitativa, muy probablemente experimental. Y me está diciendo dónde y casi que para qué. ¿Para qué? Para eliminar las coliformes. Entonces, por eso es que está más claro aquí. Algunos ejemplos de agroindustria, muy posiblemente su trabajo empiece con desarrollo de, entonces el objetivo general va a decir desarrollar y los objetivos específicos va a decir describir el proceso, el equipo, material, etcétera, diseñar los prototipos o elaborar los prototipos, establecer, determinar y algunas cosas que les piden la carrera. Estos son algunos casos que presentaron antes. Eso es un desarrollo de un bocadillo, entonces, ¿cómo desarrollar un bocadillo? El objetivo general va a ser desarrollar un bocadillo. Los objetivos específicos empiezan por describir la formulación, elaborar los prototipos, realizar una prueba de aceptación de preferencia, diseñar un etiquetado nutricional de empaque y establecer los costos primos, el costo primo para el bocadillo escogido. Este fue la evaluación de los aditivos Gama Santana y agar-agar como estabilizantes de textura en la evaluación de un post de mosaicos. Entonces, el objetivo era alto, evaluar la utilización. Entonces, ahí la pregunta cambia un poco, ¿verdad? ¿Cuáles de los estabilizantes Gama Santana se adapta para estabilizar para la estabilización de la textura? Entonces, el objetivo se tiene que seleccionar, aplicar, identificar y volver a seleccionar. Este es otro ejemplo del desarrollo de un embutido vegano. A partir de ahora, muchachos, ustedes, o sea, a partir de ahora no. En el taller les dije que tenían que estar revisando mucho la literatura y constantemente lo van a hacer. Entonces, yo les pediría que por favor sean ordenados, que cada vez que encuentren un artículo, un libro, lleven un listado. Esta es una sugerencia de la fecha, el tema que trató, el propósito del estudio, dónde lo encontré, el tiempo en que se desarrolló esa investigación y qué principales resultados. Ustedes son ordenados en esto. Después pueden plantear como una revisión comentada o aplicada. Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, de acuerdo con fulano y butano, fulano y futano, no, es fulano y futano, no me acuerdo cómo se dice eso. Bueno, de acuerdo con Late y Hernández Tanaño, se realizó un estudio sobre tal tema en el cual se encontraron tales y tales resultados. Para ello utilizaron tal metodología y ya. Entonces cuentan el cuento y eso ya es un párrafo concreto. Y cuando ustedes van poniendo todos esos párrafos, ya tienen los antecedentes, digamos, de varios artículos de investigaciones, o tienen la parte del marco teórico, si son autores de
de la fundamentación teórica de cada uno de los temas. Muy importante es que esa pregunta de investigación me va a dar paso a los objetivos de investigación, y esos objetivos o esas palabras grandes que están en esos objetivos generales y específicos forman mi marco teórico, ¿verdad? Yo les digo, marquen las palabras grandes, así como Lola, y todo eso que está ahí, esas palabras grandes, yo espero verlos en el marco teórico. Aquí les voy a dar una revisión general de todo lo que vamos a presentar. También de los objetivos y de la pregunta de investigación, yo puedo formular hipótesis de investigación. Esas hipótesis va a ser una positiva y una negativa. Si se cumplió lo que yo predije o si no se cumplió lo que yo predije. Y también puedo decir hasta en qué porcentaje se va a cumplir eso que yo estoy prediciendo. Pero ustedes pueden trabajar con o sin hipótesis. Si es un trabajo experimental, muy posiblemente va a tener una hipótesis. Si es un desarrollo de un producto, con preguntas de investigación suficiente. Bueno, según el tema de investigación, el problema planteado, los objetivos formulares, vamos a construir ese marco teórico y referencial. Vean que los antecedentes fueron sobre qué, sobre investigaciones nuevas, recientes, no más de 5 o 7 años, no más viejitas que eso, parecidas al tema de ustedes. Mientras que el marco teórico me va a hablar a mí sobre, me va a ayudar a mí, hemos dicho, ir a revisar libros, la teoría de cómo hacer de esas variables temáticas que yo tengo los objetivos, porque yo no voy a poder hacer una investigación si no sé, por ejemplo, qué es materia prima. Entonces, en el marco, vamos a ver, aquí en el marco teórico, yo esperaría que ustedes tengan una parte de materia prima, que digan su definición. El marco teórico casi siempre es definir, poner características, tipos, de lo que dicen los autores teóricos en los libros. Casi siempre el marco teórico viene de libros. ¿Qué son propiedades, composición de un embutido? De todos los embutidos, y después aquí, vea que viene ya un específico. Voy a hablar en general sobre esto, pero después tengo que hablar específicamente sobre, digamos, qué es papa chiricano. Y también en el marco teórico vamos a tener un marco contextual sobre el lugar donde yo estoy haciendo la investigación, que en este caso es una flor. Voy a tener que hablar en el marco teórico de la formulación y balance de las masas, para caer después específicamente en el utilidad de Kant. Voy a tener que hablar sobre el proceso de producción, ¿verdad?, general, y luego el de y para hacer un embutido. Voy a tener que hablar sobre empaque y etiquetado. Voy a tener que hablar sobre qué es un análisis sensorial y de aceptación de productos, ¿verdad? Entonces, todo eso me conforma a mí un marco teórico. Y muy importante, cómo desarrollar un embutido. Para llegar a conocer cómo desarrollar un embutido, no solo cualquier embutido, uno vegano. ¿Sí? Entonces, eso es el marco teórico. ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte no, profe. Escucha, estoy explicando muy bien, entonces, Jess. Bueno. Bueno, ¿por qué se llama marco teórico? Porque estamos hablando sobre la serie de elementos que vamos a conocer para poder hacer nuestra investigación. Marco metodológico. Que es el tercer capítulo que vamos a hacer. Igual, viene con un párrafo introductorio. Vamos a hablar sobre el paradigma de investigación.
vamos a hablar sobre el enfoque y diseño de investigación. Enfoque, solo hay 3 posibles enfoques. Uno cuantitativo, otro, bueno, cualitativo y el otro es mixto. Ya que el cuantitativo va a tener un paradigma positivista. El cualitativo va a tener un paradigma, puede ser interpretativo o bien crítico. Y el mixto tiene de los dos, entonces sí va a ser crítico también, entonces crítico. Vamos a hablar sobre las fuentes y sujetos de información, profesora. Y esto es lo mismo, ¿no? Fuentes son todo, no se confundan, vean, en el marco metodológico, en el marco teórico, yo hablo de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellos libros que yo tengo frente a mí. ¿Okay? Y las fuentes secundarias son aquellos que no necesariamente están frente a mí. Ahora, en el marco metodológico, las fuentes van a ser todas aquellas fuentes que me van a dar información de primera mano. O sea, ustedes van a ir a conseguir información. Ustedes van a ir a conseguir información hablando con el gerente de la planta, con el dueño de la planta, con las personas que tienen esa conexión, extrayéndole a través de entrevistas, encuestas o un focus group información. Y cuando van a hacer un análisis sensorial o una prueba de producto, ustedes van a recoger información de quiénes, de esos participantes, de esos focus group o de esas pruebas sensoriales. También ustedes van a encontrar información en dónde, en el laboratorio. Esos datos van a venir de todo el proceso que ustedes van a hacer en el laboratorio. Mientras que los sujetos de información pueden ser todos aquellos expertos, personas que van a ustedes a entrevistar también para conocer un poco más de toda la investigación que están haciendo. Otra cosa, van a hablar sobre definir la población y las muestras, si es que hay muestras. Entonces, cuando ustedes van a invitar a ese montón de panelistas para que les digan si acepten o no acepten un producto, qué les pareció el olor, la textura, etc., ustedes van a tener que definir las características de esa población. Ese producto va dirigido ¿a quién? A personas, mujeres y hombres mayores de edad, o a niños de tal edad, o adolescentes, o a la población en general. Que vivan en dónde, en qué lugar, que cumplan con qué edad, que les guste, digamos, que sean, ¿cómo se llaman estos que no les gusta, que no comen carnes, veganos, etcétera? Y si van a escoger una muestra, tienen que decirle si lo van a hacer probabilísticamente o si lo van a hacer por un sistema de probabilidades o si lo van a hacer porque a ustedes les conviene, por conveniencia del investigador. O sea, los que aceptaron llegar y ya, no puedo hacer nada. Y si voy a tener una muestra de esa información. También vamos a tener que definir conceptual, operacional, instrumentalmente cada una de las variables temáticas o variables dependiente, independiente, si es un estudio experimental. Y bueno, tenemos a tener que hacer cómo vamos a planificar esa investigación, qué procedimientos vamos a usar, qué técnicas, instrumentos de recolección vamos a usar. Técnicas hay observación, entrevistas, encuestas, observación en el laboratorio, entrevistas y encuestas. Cuando hablo de instrumentos, estoy hablando de una hoja de observación en donde yo voy a decir, voy a poner una tablita con pesos, con, bueno, todo lo que hacen ustedes a la hora de ir registrando las formulaciones. Cuando hablo de observación, voy a decir si llevo una guía para ver los procesos de la planta, si voy a mejorar la planta.
Cuando hablo de observación, puedo hasta filmar, puedo grabar y puedo transcribir eso, ¿verdad? O fotos. Permiso, Rosita, también quería aportar Sí, algo claro. por ahí. Aporte, Gracias. aporte. Esta No, parte es tener en cuenta suya. también todo lo que es la parte de calidad, muy importante, ¿verdad? También cuando agarramos un producto y lo mejoramos, lo cambiamos, lo dirigimos a un diferente mercado, buscamos, digamos, que tenga una diferente presentación, qué sé yo, un producto que tal vez antes se manejaba en frío, se quiere ahora manejar a través de una línea de congelado, extendiendo su tiempo, su durabilidad. Es el target, ¿verdad? Que tal vez como mencionabas ahora, los veganos, los vegetarianos y ahora que también hay otro montón, ¿verdad? En cuanto a eso. Hace poco, para que tener ahí de referencia, vi un proyecto muy interesante del tema de las trazas, ¿verdad? A nivel de panadería y el tema del gluten. Entonces, que el gluten ahora por estilo de vida o ya por salud y demás, que es un producto que o una parte, digamos, de un desarrollo de un producto que propiamente el trigo, que ha estado en tendencia, ¿verdad? Y cómo el mismo mercado se ha tenido que ir moviendo a lo tengo o no lo tengo, pero mi industria me lo permite, una panadería muy difícil, o cómo lo puedo garantizar y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es muy interesante y los proyectos de calidad son bastante provechosos. Y como tipo, ahí como para que les quede a los chicos en eso, cuando uno se encarga de recopilar información de lo que mencionas acá, digamos, de todo lo que son las fuentes, los sujetos, todo ese tipo de cosas, yo siempre les digo, guarden toda la información que puedan, que se hagan carpetas con información, si pueden grabar alguna entrevista o grabar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo eso se vuelve muy valioso porque tal vez en algún momento uno dice, ahorita no le veo la utilidad, pero más adelante uno se devuelve, ¿verdad? Y se pone a buscar toda esa parte de lo que uno necesita y tal vez lo construyó mientras uno trataba de armar esta idea, ¿verdad? Y de establecer ese problema, ¿verdad? Y justificarlo. Entonces, eso es bastante interesante. Quería aportar por ahí. No, Jessica, estás a punto, caíste bien porque más bien te voy a pedir que nos expliques un poco sobre métodos y materiales, que es muy de ustedes. Eso. Ajá, ok. Entonces, en la parte de métodos, recopilación de información, ¿verdad? Conocer muy bien los procesos, ese involucramiento que hay en el desarrollo de un producto, pero el producto no se desarrolla solo, ¿verdad? Hay un involucramiento de maquinaria, de instrumentos, de equipos, un involucramiento de otras materias primas que van de la mano con el producto y que de todo lo que tiene que ver con la mano de obra, ¿verdad? Entonces, tal vez ahorita como estoy en el área de panificación, voy a dar un ejemplo muy importante y es como en la parte de panificación, digamos, paquetería, que es imagínense como el pancito Bimbo, ¿verdad? Ese pancito Bimbo que está en el paquete y todo. ¿Cómo hago yo para que un cliente pueda consumirse este producto como si estuviera fresquito y hecho de hoy, ¿verdad? Recién horneado, recién salido del horno, bueno, ¿cuántos aditivos tuve que agregar? ¿Cuál es la durabilidad? ¿Qué le agregué para inhibir, digamos, la presencia de hongos, para que él esté suave, para que él tenga esas condiciones? ¿Y qué información tengo que suministrar yo al cliente para que también el manejo que él le dé de su producto haga que se cumpla esa vida útil? Entonces, encontramos, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas. Y volviendo al tema de la panificación, las harinas o el desarrollo de las harinas de la mano, por ejemplo, con materias grasas, ingredientes como la sal, el azúcar, inclusive el agua y la harina, que por sí sola, agua, harina y proceso forman el gluten. ¿Cómo hago yo para que un producto siempre salga en las mismas condiciones si hay dos factores súper importantes que se involucran, que son la humedad y la temperatura? Entonces, un día puede estar súper nublado, llueve muchísimo, la humedad está muy alta. ¿Y cómo hago yo para garantizar que ese producto que le voy a proporcionar al cliente, que hice hoy un día súper frío, con un alto porcentaje de humedad, sea exactamente el mismo a un día muy caliente, súper seco y demás? Entonces, en las naves industriales, ¿cómo jugar con eso? ¿Cómo le puedo establecer, por ejemplo, tablas de control a las partes de producción, ¿verdad? A los operarios de producción, que ellos, digamos, minimizar ese porcentaje de una decisión experto, en el sentido de que, ay, no, yo pensé, yo creí,
¿verdad? No, aquí existen, estos son basado en la investigación, estas son las temperaturas adecuadas, estos son los porcentajes de humedad adecuados para realizar este procedimiento y obtener el producto en las condiciones que se necesita. Entonces ahí pasamos como un producto de paquetería en el cual yo le agrego aditivos y demás a mi proceso y puedo controlar en un proceso postventa, garantizando una calidad del producto o un producto fresco, sin aditivos y demás, en el cual tal vez se desarrolla a través de una línea de controles de temperatura posterior a la producción, de frío pasa a un horno y de un horno pasa a venta y yo garantizo un producto en urna o en venta, qué sé yo, de 10 horas, por ejemplo. Entonces, y enlistemos un montón de cosas. Yo siempre les digo, aquí pueden utilizar herramientas como los 5 por qué, ¿verdad? Es por qué 1, por qué el 2 y por qué. Y a veces uno se extiende hasta 7, ¿verdad? Y eso es muy valioso porque nos hace llegar a la causa raíz de lo que queremos realizar. A veces entramos a una empresa con una idea de que yo quiero hacer un producto que se mantenga en frío, quiero exportar piña deshidratada, digámoslo así, al mercado americano, y pero qué condiciones y qué características tiene que tener el producto. Bueno, ok, vamos a investigarlo, vamos a desarrollarlo. Me doy cuenta que tal vez la forma correcta, por decirlo así, no era tal vez la deshidratada en ciertas características, sino en otras. Y me di cuenta de eso con la investigación, ¿verdad? Conforme fui creando, fui creciendo en todo